¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando otro programa más de Creadores, programa número 260 ya, de este espacio que tenemos para difundir el arte y la cultura local principalmente, y que bueno, lo hacemos con mucho cariño con la librería Cervantes, Primeros Pasos, Ediciones. Y bueno, también de vez en cuando vienen a visitarnos artistas de otras partes, ¿no? Del país o del mundo, suena mejor. Y hoy día es el caso, ¿no? Porque tenemos a Ramírez Neira, él es músico de Santiago y también escribe, estudió literatura. Su obra personal se caracteriza por mezclar de manera cuidadosa la literatura con la música por medio de formatos principalmente acústicos, pero abierta siempre a la experimentación sonora y de estilos al momento de registro, obteniendo como resultado canciones totalmente impredecibles e innecesariamente clasificables. Ramírez Neira, bienvenido a Creadores. Gracias a ti por el espacio. No, pues a ti, bueno, nosotros nos conocimos en Bolivia. Sí, sí. Sí, ahí nos fuimos con René Silva Catalán. No compartimos mucho, no estuvimos mucho rato, pero qué simpático que te hayas comunicado con nosotros y podamos conocer más de tu trabajo en este espacio que es justamente para los creadores, ¿no? Quiero partir por el principio, como siempre, y cómo esto llegaba a la música, a la escritura. Tengo entendido que la música, como en muchos casos, llega con la primera guitarra. Claro. A los 13 años. Sí, más que nada porque es como el despertar musical, así, o sea, escuchando al hermano mayor, así comencé yo, escuchando la música que escuchaba mi hermano mayor, y después ya en la media tocando canciones con los amigos, aprendiendo a tocar en conjunto más que nada. Ya. Con una banda de punk después en la universidad con diferentes proyectos, pero el proyecto solista actual es bastante tardío en realidad, porque es cuando ya decido de algún modo dedicarme de manera completa a este trabajo. Ya, perfecto. ¿Cómo has ido desarrollando tu arte hasta el día de hoy? Partamos también por lo que es los estudios. Estudiaste literatura, mencionaba. Ajá. Bueno, estudié literatura en la Católica en Santiago. ¿Por qué literatura y no música? Porque no... Siempre el ejercicio musical lo vi como algo más bien empírico, más bien como visceral. El aprender a tocar mirando, sintiendo más que nada la música, porque hay dos tipos de músicos, los autodidactas y los que siguen la carrera académica de música, que es diferente. O sea, tú puedes elegir composición, pero vas a aprender a componer de una manera bastante tradicional, con partitura, etcétera. Y si estudias interpretación solo te va a limitar a interpretar las partituras de otros músicos. En cambio, yo me opté por la opción más como mi familia, que viene del campo, entonces de algún modo esa forma de aprender más directa, más mirando, compartiendo experiencias, más popular de algún modo. O sea, es lo que finalmente le ha terminado dando el sonido más degradado a la música que hago, las formas de afinar la guitarra también, que son traspuestas en algunos casos, formas del campo chileno, formas personales de transponer la guitarra también, que esa visión de ver la música tal vez no la hubiera tenido claro, con el estudio académico formal. Pero el estudio académico formal sí lo tuviste, pero en la parte literaria. Claro, sí. Y eso porque quizás no tenías la misma... No habías tenido... O sea, con la música pudiste hacerlo de esta forma, pero eso no lo tuviste a lo mejor en la parte literaria. Claro, es que igual en el colegio... estudié en un colegio científico humanista, elegí lo humanista, aunque también tenía inquietudes de bióloga, física.
Y ahí es donde empezó la lectura de poesía y todo, pero tampoco tenía muy claro lo que quería estudiar al momento de entrar a la universidad. Fue como, ya me fue bien en la prueba de lenguaje, voy a estudiar literatura. Listo, Sí. se acabó el problema. Sí. Ya. Oye, háblame de tu estilo, de las técnicas que utilizas, de todo eso, más allá de la comparación, a lo mejor de cómo tú mismo lo puedes describir. Las técnicas que uso, más que nada la forma en que toco la guitarra, o sea, porque igual toco teclado, pero por un tema de que me he puesto a viajar, andar con la guitarra es mucho más sencillo que andar con un teclado. Aunque ahora hay programas de computadoras que pueden mezclar todo. Sí. Pero ¿Y el estilo? El estilo tiene que ver con la influencia del grunge tal vez, pero también con la música del campo en Chile. O sea, que me encantan las tonadas y la forma en que las mujeres cantoras afinan sus guitarras, saliéndose un poco de esta afinación universal en mí, que precisamente es la que destruye el mundo musical de muchos niños en el campo de Chile, porque aprenden a tocar la guitarra mirando a su abuela o a su madre en una afinación que le acomoda a ella, que ha venido sufriendo cambios a medida que pasan las generaciones, y se van volviendo afinaciones bastante personales y de un contexto bastante inmediato, que aprenden de esa forma. Después llegan al colegio y les dicen, tú no afinas la guitarra en la afinación universal, y por ende hay una distorsión ahí del mundo musical en el que se desenvuelven, y sienten que la guitarra con la que tocaba su abuela ahora era desafinada, cuando en el fondo no es así, porque tenía que ver con un mundo musical en un contexto muy determinado. Y eso, más allá de la afinación yo creo que es como un ejemplo, como un botón, pero una muestra de lo que pasa en realidad, yo me imagino, en varios ámbitos dentro de la música y el arte, ¿no? De distintas formas ocurre que te sacan a lo mejor de lo tradicional, creyendo que es mejor que... Es que de hecho lo tradicional ni siquiera tiene la palabra de tradicional, pero todo el tiempo está modificándose, porque es como el lenguaje es vida, Claro. y si no estaríamos hablando latín todavía, si no estaríamos tocando la música, no sé, de qué siglo atrás. Claro. Porque va acompañado del movimiento vital, del pulso vital, en realidad. Perfecto. Es más tradicional la música clásica, que te intentan imponer de manera ortodoxa, así como, Sí. como que la música... Pero me refería excelsa. a tradicional en cuanto a tradición. Claro. Nos toca irnos a comerciales, pero de vuelta seguimos hablando de tu música, ¿te parece? Ya tenemos que hablar de las temáticas, tenemos que hablar de las publicaciones, varias cosas más. Así que no se vaya, volvemos al tiro en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosedicione@gmail.com o llamando al 8781-2952. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos, en todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung, y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Cauciño.
Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Ya, estamos de vuelta. Bueno, te había dejado yo invitado Ramírez Neira, músico, por si recién prendió la tele, estamos en el programa con él, ¿no? Aquí hablando de su música, viene de la ciudad de Santiago. Y habíamos hablado un poquito ya de cómo llegaste a la música, de tu estilo, y quería ahora hablar de las temáticas que abordas en tus canciones. Las temáticas siempre son o sea, en mi forma de ir palpitando el mundo, o sea, es como un altavoz de lo que yo observo del mundo, pero a través de mi filtro. O sea, no es que quiera hacer que mi voz sea representativa de una masa, más que nada hay una inquietud ahí personal de plasmar una visión de mundo, de lo que observo y ir dejándolo como una especie de autobiografía en los textos, en este caso. Ya. Pero obviamente esa autobiografía está inserta dentro de un contexto y ese contexto se ve reflejado en los textos, sí o sí. O sea, no hay un afán mesiánico acá de ser la voz generacional. No está eso. Está cargado de contexto político, tal vez, en algunos casos, de contexto. Porque toda opinión está inserta de algún modo dentro de un contexto político. Entonces, pero es eso, es más que nada un altavoz. Visualizo los textos que desarrollo a través de las líneas melódicas de las canciones como un altavoz a través del cual voy palpitando mi vida de algún modo. ¿Y eso qué ha sido puntualmente? ¿Cuál ha sido finalmente el discurso? ¿Cuál ha sido lo que has dicho? Juego mucho con el recuerdo de mi infancia, en un contexto determinado, pero también con la vida luego en la ciudad y con el viaje, los diferentes contextos que he ido viviendo, haciendo comparaciones, de algún modo ir desarrollando un discurso un poco desarraigado también, pero que a través de la música siguen teniendo este arraigo hacia el centro de Chile, que es donde viene mi familia. Esa parte musical todavía no se va, entonces hay un juego ahí un poco ambiguo, pero que no escapa de lo tradicional, del contexto en el que me crié desde niño. Y con respecto a los puntos de vista, ¿qué es lo que planteas derechamente? Así como discurso, como que... En el último trabajo estoy planteando ya un discurso completamente alejado de... Sí, porque eso es lo otro, uno como que va también evolucionando, o sea, cambiando. Es como... es un discurso nómade de algún modo. Es como... no sentirse de algún modo dentro de un territorio específico, pero sí como adoptando una voz de alguien que no siente arraigo real sobre un pedazo de tierra, pero sí sobre las personas, como en el fondo el arraigo que puedo sentir hacia mi familia, no al concepto de Chile, ¿me entiendes? Así como yo no soy representativo ni de alguien de Punta Arenas ni alguien de Arica, o sea, pero sí de algún modo
una forma de ver el mundo que puede existir desde Concepción hasta Talca, Rancagua, San Bernardo, donde viví mucho tiempo. Y también en Sudamérica, donde has viajado últimamente, claro. Y así sucesivamente. Ya, fantástico. De hecho, más que nada visualizo los Andes como un camino a través del cual ir desarrollando mi trabajo. Es como, esa imagen en la que me mueve de algún modo los Andes como una carretera por donde caminar. De hecho, cada vez me siento más sudamericano que otra cosa en realidad. Oye, hasta la fecha has publicado, tienes varios discos de Útero en 2011, que lo tenemos acá, Con la soga al cuello, en 2010, Cuánto desierto, en 2011, y Nace el hijo, el 2011 también. Háblanos un poquito brevemente de Es que esos son sencillos que luego aparecieron en este disco. Ya. Con la soga al cuello es como un pequeño EP que saqué antes y que terminó siendo base de este disco. Ya. Y los demás han sido sencillos del mismo disco cuando ya fue publicado. Pero ya tenía proyectado hacer un disco cuando estaba en Bolivia, que no se concretó porque perdí mi computadora y todo, y que lo estoy terminando ahora para el 2015, pero que se ha mezclado con nuevas cosas, entonces es un trabajo muy largo y extenso. Que tiene que ver con esta experiencia de viaje, con esta experiencia de vivir fuera del territorio donde uno nació, pero también recurriendo a la memoria de mi primera infancia, de la primera casa, del recuerdo que tengo de mi abuelo, de mi padre, con quien no tengo muy buenas relaciones, entonces como que ahí hay... porque de algún modo han influido en la personalidad de uno. Entonces, eso es lo que estás preparando ahora. Sí. Y en cuanto a Útero. Útero es un disco que surgió paralelo a la lectura de Kenzaburo E, que empecé a involucrarme con la narrativa japonesa y me enganché. Y justo en ese tiempo había terminado una relación de años y siempre estuve presente a hacer de algún modo un trabajo relacionado con mi nacimiento, entonces como que esos tres elementos se mezclaron, porque justo una novela en particular de Kenzaburo E, que se llama Una cuestión personal, desarrolla el tema de que nace un niño con problemas, no son problemas pero sí es como la crisis existencial que tuvo ese hombre al nacer un hijo con problemas, que era un profesor también precisamente de literatura, entonces hay todo un cúmulo ahí un poco autobiográfico, pero a la vez también juega con la imagen del útero como lugar desconocido en donde uno puede nacer herido o victorioso. Ya. De hecho ahí está la analogía con la guerra, igual con la batalla contra los fantasmas personales. Ya, nos toca irnos a comerciales, estamos con poquito tiempo de la vuelta, tenemos la música de Ramírez Neira, así que no se vaya, volvemos de media. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosedicione@gmail.com o llamando al 8781-2952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería.
Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos, en todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Cauciño. Estamos de vuelta aquí en Creadores, ya en la última parte de la entrevista, y me gustaría que aprovecháramos de escuchar algo que quisieras compartirnos. De lo que estoy grabando ahora, que es una canción que surgió el 2012, que va a ser el primer sencillo de una de las partes del trabajo grande que estoy haciendo para el próximo año. Ya. Que de hecho va a ser publicado pronto. ¿Cómo se llama el tema? Desarraigo. Ya. Tanto cuesta arrancar los pies de raíz de un suelo sembrado por historieta irresuelta y sueños
nada que pueda fingir, ni una cuenta, ni una mano, ni un saludo que mentir. Soy lo que menos piense de mí. Soy lo que menos piense de mí. No soy de todo el mundo, sino de aquí, donde estoy parado. Eso, muy bien, no hay aplauso, ¿no? Ah, sí hay aplauso. Fantástico. Ramírez Neira, si alguien quisiera conocer más de tu trabajo, ¿dónde puede encontrarte? ¿Algún mail? Mi email es ramirezneira.contacto@gmail.com. Tengo un blog donde escribo y subo la música para escucharla, ramirezneira.blogspot.com. Tengo una página de Facebook, Ramírez Neira Música. ¿Ya? Y eso, hay un Twitter, pero en realidad no uso mucho. Ya. Pero aparezco en Twitter como Ramírez Neira. Perfecto. Ya puedo agradecerte que hayas estado con nosotros. La verdad es que a veces se hace el espacio corto, pero Ajá. bueno, algo pues logramos disfrutar y conocer el Sí. trabajo que era la idea. No, gracias nuevamente por el espacio. No, pues, a ti. Ya pues así nosotros terminamos entonces otro programa más de Creadores. Nos vemos como siempre el próximo lunes a las 20:30 horas. Chao, que estén muy bien.